Es un gusto estar aquí con ustedes. Wow, tenemos algunas personas que quiero mencionar. Tenemos a Andrés y Walter, por favor, si se pueden parar, nuestros hermanos de Santa Cruz, Bolivia. Andrés y Walter, le dan bienvenidos. Por favor, díganle a los hermanos, allá así como cuando Pablo le escribía las cartas a los Corintios, llévense en sus corazones una carta grabada con el amor de Pablo. ¿Okay? Y hoy tuve el placer y la sorpresa de ver a Mari y a su esposo Gerardo, que están aquí, una gran amiga. Gracias. Sellaron su visa porque ellos vienen bien al sur de Miami-Dade y vinieron acá. Bueno, van a aprovechar después a ver a su hija que está en Nova. Y bueno, con Mari yo estuve 4 años en Ingram. De los 2 primeros años ella fue jefa de mi jefa y después fue mi jefa directa. Y bueno, Mari sabe, ¿verdad? Cuando Miguel se enoja es que se quita los lentes. Hoy vamos a hablar de la gracia, Mari. Entonces, varias veces me extendiste gracia en Ingram. También quiero comentarles que quiero dedicar esta prédica a mi papá. Él y yo tenemos una historia bien especial, llena de la gracia de Dios, ¿no? Entonces le quiero decir a mi papi que lo amo. Después va a escuchar esta grabación. También Eugenia, ¿no? También te la quiero dedicar a ti, Eugenia. Gracias por tus oraciones, por tu compañía, por ser la mamá de Vivi, que bueno, es uno de los regalos que Dios me permite gozar. Toda mi familia en México. Tengo unas tías que están pasando por una situación especial o difícil de salud. Mi tía María Eugenia, Cristi, Tere, Lucía. Bueno, que la gracia de Dios las llene y les dé paz, por favor. Y a cualquier persona que esté escuchando esta grabación, donde esté, si después lo escuchan ustedes, que sepamos que Jesús está con nosotros y que Jesús quiere cubrirnos con su gracia y con su paz. Estamos en el mes donde estamos hablando del corazón. Podríamos hablar del corazón de piedra, el corazón de acero, el corazón ingrato, pero hoy vamos a hablar del corazón de gracia. Y vamos a ver si la tecnología, eso, amén, corazón de gracia, gloria a Dios. Vamos a ver 3 puntos: ¿qué es la gracia? ¿Cómo la recibimos? Y cómo la compartimos. Y como hemos hecho en otras ocasiones, me encantaría tener algún voluntario, por favor, o voluntaria, que lea, por favor. ¿Quién me ayuda a leer eso que está ahí? Adelante, por favor, Leticia. El amor que se preocupa, se rebaja y rescata. Amén, esta definición la da John Stott. Muchas gracias, Arletis. ¿Quién más me ayuda con esta? Humberto. La bondad y el favor. Gratuito e inmerecido. Ajá. Gratuito e inmerecido de Dios hacia la humanidad. Amén. Muchas gracias, Humberto. Y esa definición es de Matthew Henry. ¿Quién me ayuda con esta, por favor? Es una proclamación, es el anuncio triunfante de que Dios ha obrado en Cristo y ha querido ayudar a todos los que confíen en Él para su salvación eterna. Amén. Lawrence Richards. Y la última, por favor. Es justamente lo contrario al mérito. No solo es el favor no merecido, sino el favor que se muestra a aquel que ha merecido totalmente lo opuesto. Amén. Ese es de Harry Ironside. Entonces ahí tenemos 4 definiciones de la gracia. Pero yo quiero compartir con ustedes cómo se ve la gracia en la Biblia, ¿no? Entonces aquí tienen de la parte de su izquierda, tienen el carácter o como se escribe gen, creo que se pronuncia en hebreo, gen. Y gen es el favor o la gracia y es el carisma. Y cuando ustedes tienen un Nuevo Testamento y ven en griego, eso que suena como charis, de verdad es charis, ¿ok? Y esa quiere decir gracia, buena voluntad, favor, tierno amor, lo que se debe por la gracia o agradecimiento. Si se fijan, la palabra carisma o carismático viene de gracia. Carismático es el que tiene gracia, el agraciado. Quiero compartir con ustedes brevemente que la gracia es un tema en la economía de Dios. La gracia es un tema importante. Hay 69 apariciones de la gracia en el Antiguo Testamento. Como ustedes pueden ver, si queremos aprender de la gracia, vamos a ver mucho en Génesis y vamos a ver mucho en Proverbios acerca de la gracia. Pero ojo, también en el Nuevo Testamento tenemos 156 escrituras que nos hablan de la gracia. Como ustedes pueden ver, si queremos meditar y aprender cada vez más de la gracia, podemos verlo mucho en Romanos,
Después, en segundo lugar, lo podemos ver en 2 de Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corintio. Y después creo que por ahí tenemos con 17 en Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Y me permití, podríamos predicar de la gracia un año completo. Me permití, ustedes debieron de haber recibido esta hojita. En esta hojita tienen toda una serie de escrituras para guiarnos en el tema de la gracia. ¿Ok? Y bueno, 69 más 156 son 215 apariciones de la gracia en la Biblia. Eso significa que la gracia de verdad es un tema que Dios quiere que ahondemos en la gracia. ¿Ok? Quiero compartir brevemente con ustedes 5 imágenes, 5 historias que son muy conocidas y donde podemos ver manifestada la gracia de este Dios que es todo amor. ¿Ok? La primera de estas historias está en Génesis 18:22 y ahí tenemos al padre de las naciones, a Abraham, cuando le está rogando y comienza como en esta negociación a decirle a Dios: pero por tu nombre, por tu amor, por quien tú eres, tú vas a destruir a Sodoma y a Gomorra si hay 50 hombres que son justos. No, Abraham, si hay 50, no. Bueno, y si hubiera 45, no. Y bueno, sigue la negociación. Y vemos a Dios hablando con Abraham y diciendo: hay gracia. ¿Ok? Otra escena que vamos a ver la tenemos con Moisés. Moisés en varias ocasiones le suplicó a Dios. Este es muy especial. Este es muy especial porque en Éxodo 33 Moisés le dice a Dios: si tú no vienes con nosotros, si tú no nos guías, no vale la pena que nosotros vayamos. No vamos a ir por el desierto si tú no vienes con nosotros. Ok, Moisés, yo iré contigo. Y si ven el 33:18, Moisés le hace una petición a Dios y le dice: déjame ver tu gracia. Y Dios le concede a Moisés eso y lo cuida tanto que lo oculta debajo de una roca o atrás de una roca, y Dios pone su mano para que Moisés no lo vea a él de frente, porque nadie puede ver de frente a Dios, ¿cierto? Y le dice: cuando yo quite mi mano, tú alcanzarás a ver mi gracia y mi esplendor de la espalda, de mi espalda. Es la gracia de Dios mostrándose a su siervo, a su amigo Moisés. Esa misma gracia está dispuesta para ti. Tenemos a un profeta que necio. Este hombre le dice: ve y salva a los de Nínive. No, pero los ninivitas son asquerosos, son terribles. Esta gente, o sea, ¿cómo te diré? Es como si te dijeran hoy: ve y predícale a los de ISIS, que acaban de cortar cabezas. Y alguien diría: no, pero me van a matar y son asquerosos. Bueno, pues Dios, él quiso neciar y él se fue a España. ¿Okay? Dice ahí a Tarsus, que es España. Y entonces hay un naufragio, se lo come un pez, pasa 3 días y 3 noches. Ya saben que en la Biblia 3 días y 3 noches es un preludio de lo que va a pasar con Jesucristo. ¿Okay? Y después de 3 días en el vientre de ese pez, ¿qué pasa? Renace el profeta, ¿no? Lo saca el pez en la playa, lo salva y bueno, va a Nínive a hacer lo que no está funcionando el principal. Ok, gracias. Dice Coche que si me salgo de aquí, que mejor use esto. Ok, gracias. Obediencia. Entonces, nuestros MCs en inglés, me acuerdo. ¿Cómo se llama? Vean la gracia de Dios que salva al profeta, le cuida la vida y además lo usa, porque va y salva a Nínive. Nínive se arrepiente. Es un ejemplo donde Dios muestra su gracia para una persona y esa gracia salva a toda una nación. La pregunta es: la gracia extendida a algunos de aquí fue a Bolivia y salvó a muchos, o a México, o a Venezuela, y así fue. La gracia que hoy te está siendo extendida a ti es la gracia para que tú veas a muchas generaciones prosperar y a muchas generaciones temer y amar a Dios. Amén. Vamos al Nuevo Testamento. Tenemos un ejemplo de un milagro de Jesús, el primero de ellos registrado. Jesús convierte el agua en vino. Y entonces, si van a Juan 2:9, ahí van a ver cómo el maestro de ceremonias le da al novio el vino y dice: wow, tú eres especial porque tú dejaste el mejor vino al último. Dios está manifestando, Jesús
está manifestando su gracia. Nadie lo merecía, ni siquiera nadie lo pidió, Él lo manifestó. Impactante. Si vieron la pasión de Cristo, esta es una escena de la pasión de Cristo. Hay una mujer que es encontrada en adulterio. Y Jesús detiene el stoning, ¿no? Le iban a apedrear. Jesús detiene esta situación y le dice ahí en el versículo 8-11, si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Ve en paz y deja tu vida de pecado. Es Jesús extendiendo la gracia a una mujer. Y Jesús, un rabí en aquella época, dejándose tocar por una dama, por una mujer. Cosa que era completamente contracultural en aquella época. Y finalmente por eso estamos, por esta escena estamos todos aquí. Ahí, en sus últimos momentos, uno de esos ladrones le dice a Jesús: concédeme estar contigo. Y antes de agonizar, Jesús le dice: te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la gracia de Jesús. Es otro ejemplo de la gracia. Ahora, vamos a ver cómo recibimos la gracia. Y vamos a hablar de ejemplos tangibles. Los que me conocen saben que me fascina la ciencia. Entonces vamos a hablar un poquito de dónde podemos ver la gracia. Eso que tienen ahí le llaman el Goldilocks Zone, o sea, como ricitos de oro, como la zona de ricitos de oro de la Tierra. Si ven ahí, resulta ser que el tamaño de la Tierra es perfecto, es exactamente justo, ¿okay? Porque si la Tierra fuera más grande, no podríamos vivir, no podríamos tener la atmósfera que tenemos. Si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, nos achicharraríamos. Y si estuviera un poco más lejos del Sol, nos congelaríamos. O sea, Dios puso este planeta, esta nave espacial, esta piedra donde vivimos, exactamente en el lugar donde tiene que estar para que podamos tener vida. Entonces, todos los días te puedes levantar y puedes decir: wow, la gracia de Dios está en que yo me levante y esté en un planeta que está vivo. Ahora, vamos a hablar un poquito de otro fenómeno de la gracia de Dios, la atmósfera que respiramos. Esta atmósfera tiene 78% de nitrógeno. Yo no sabía, lo aprendí preparando esto. Cada vez que un cuerpo se pudre, cada vez que una planta se muere, cada vez que un cadáver se descompone, eso genera nitrógeno. Entonces es un ciclo. Lo que genera el nitrógeno es la muerte. Y el nitrógeno es muy importante para la vida. Y tan solo un 21% de la atmósfera es oxígeno. ¿Qué pasaría si la atmósfera fuera un 50% oxígeno o un 60% oxígeno? ¿Qué creen que pasaría? Pero muerto. Bueno, nos moriríamos. ¿Y sabes cómo nos moriríamos? Caería un rayo y con tanto oxígeno todos los bosques de la tierra se incendiarían. Porque cuando tienes una atmósfera o un lugar lleno de oxígeno, el fuego es muy fuerte. Entonces es Dios diciendo: aquí va a haber un ciclo. Claro, lo hemos alterado con la contaminación y con todas estas tonterías que hacemos los seres humanos, pero Dios se encarga en su gracia de decir: les voy a dar lo suficiente para que respiren, pero no tanto como para que se quemen si hay un incendio. ¿Okay? Esa es la gracia de Dios. El ciclo del agua te lo mostraron en la secundaria o en la primaria. No vamos a entrar en detalles, pero cada molécula de agua que hay en la Tierra ha existido desde hace miles de años. Los científicos hoy en día no saben de dónde surgió el agua. Tienen una teoría que dicen que de un meteorito venía hielo y el hielo se convirtió en agua. Nadie sabe de dónde salió el agua. O sea, de dónde salieron las primeras moléculas de agua nadie sabe. Pero es un ciclo perfecto. Vean ahí, el 97% del agua que hay en la Tierra son los mares. Eso significa que es salada. O sea, Dios está permitiendo que vivamos en un planeta donde tan solo el 3% del agua sirve para que la podamos vivir. Pero los arbolitos, las plantas se encargan de purificar, las montañas, la nieve, todo se encarga de que podamos tener agua potable. Esa es la gracia de Dios. Esto lo acaban de descubrir hace unos 4 o 5 años los científicos. Están todavía entendiendo cómo funcionan los mecanismos. Siempre pensábamos que las plantas eran entes separados, entes individuales. Ahora están descubriendo que las plantas se comportan más como si fueran neuronas. Los científicos han descubierto que las raíces de diferentes plantas se unen y tienen una serie de hongos, ¿okay? Que interconectan estas raíces.
De tal suerte que si un arbolito se siente débil o se siente frágil o se siente dañado, puede recibir nutrientes de otras plantas. Entonces, apenas se está estudiando el fenómeno, no entendemos bien lo que está pasando, pero definitivamente las plantas están conectadas entre sí y eso es la gracia de Dios. Y cuando llegamos, pasamos de nuestro sistema solar y la tierra, luego el aire, luego el agua, luego las plantas, y ahora estás tú. Ahora estás tú. Y podríamos hablar de tu lengua. Y podríamos ver cómo una vaca come, ¿no? ¿Tú crees que pida muchos distintos tipos de qué bien me sale, ¿verdad? Muchos distintos tipos de pasos que pide una vaca, ¿no? Dios mío, qué cosas. ¿Se me oye sin micrófono? ¿Se oye también? ¿Se oye bien sin micrófono? A la grabación, ok. No sé, es que perdón, siento, estamos hablando de la gracia y estar tapado aquí es como que siento que no hay mucha gracia, pero bueno. No porque el cuerpo sea muy gracioso, pero bueno, eso es otro tema. Pero me lo dio Dios, no me voy a quejar de él, gloria a Dios. Podríamos hablar de la lengua, ¿ok? Piensa, por favor, los perros son increíbles. Muchos amamos a los perros, ¿cierto? Ve a un perro comer, disfruta la comida. Listo, ¿no? Listo, next. ¿Por qué? ¿Por qué a ti y a mí nos dio estas papilas gustativas y este olfato y podemos tener texturas y colores y la comida peruana y la comida panameña o la uruguaya, la mexicana, la venezolana? ¿Me voy a entender? Entonces, cada vez que nos metemos algo en la boca, tú puedes decir, la gracia de Dios me permite disfrutar de estos olores y de estos sabores. Pero no vamos a hablar de tu lengua, vamos a hablar de tu cerebro. Ese es tu cerebro, o bueno, una imagen de tu cerebro. Y en la parte delantera, ahí donde dice el córtex frontal, esa es la parte de tu cerebro que le llamamos el cerebro espiritual. Esa es la parte que toma decisiones. ¿Han oído hablar que los adolescentes adolecen de la capacidad de ver consecuencias a largo plazo? Eso es porque esa parte del córtex frontal a los adolescentes y a algunos adultos no se les ha desarrollado completamente. Pero solamente les quiero decir que hay algo increíble en tu cerebro. Lo descubrieron hace apenas unos 7 años y se llama neuroplastía. Y eso significa que Dios sembró en tu cerebro la capacidad de que si tú dejas comportamientos obsesivos, ejemplo, suelta social media y suelta binging de Netflix y ponte a leer o ponte a tocar un instrumento o ponte a hacer algo diferente, tu cerebro se reconecta y aprendes. Y tenemos a gente a los 80 años acabando la universidad. O tenemos a gente a los 85 años estudiando piano y aprendiendo piano. Eso se llama neuroplastía. Y es la gracia de Dios manifestada. Cuando vemos en las Escrituras, nos vamos transformando de gracia en gracia. Dios transforma nuestra mente o transforma en su pensamiento. Esa es la parte espiritual, como lo dicen las Escrituras. La parte biológica que están descubriendo es que Dios sembró ahí la capacidad de cambiar. Amén. Ahora, ¿quién dio la gracia? ¿Quién dio la gracia? Y dice ahí, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Hoy estamos aquí reunidos gracias a Jesús. Podemos ser grandes amigos, trabajamos juntos, somos partes de la misma iglesia o estamos casados, pero hay un vínculo más fuerte que nos une y es el vínculo de la gracia. Es el vínculo por el cual Jesús murió en la cruz. Hablaba nuestro hermano Juan, excelente, acerca de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Bueno, ese reconciliar, ese traer de nuevo, ese juntar de nuevo, se da por la gracia. Cuando yo extiendo gracia a otro, yo me estoy reconciliando con esa persona. Significa que estoy tratando a esa persona como no se lo merece. Le estoy dando el amor que no se merece. Eso es la gracia. Y nos la dio Jesucristo. Ahora, eso está en Juan 1:17, ¿ok? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tenemos esta gracia? Y fíjense esto, los profetas que anunciaron la gracia reservada para quienes, para ustedes, para nosotros,
estudiaron cuidadosamente esta salvación. Y esto está en 1 de Pedro 1:10. Entonces quiero que piensen lo siguiente, por eso les di estas escrituras. Les suplico, los invito, los animo a que memoricemos tantas escrituras podamos que tengan que ver con la gracia. Porque la gracia va de la mano de la salvación. Amén. Hemos recibido la gracia para tener salvación. Y los profetas, que eran los hombres y las mujeres, algunas profetisas también, que hablaban de parte de Dios, ¿cierto? Estudiaron cuidadosamente. Entonces, la gracia es un tema que tenemos que ahondar, que tenemos que estudiar. Y hay 215 escrituras para que podamos estudiar. Ahora, ¿Cuándo recibimos la gracia? Estos profetas querían descubrir a qué tiempo y en cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y también está en ti si has sido bautizado en su nombre, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Entonces vimos que la gracia nos la da Jesús, la gracia es para salvación, la gracia se nos da cuando estamos sufriendo. En medio del sufrimiento, Jesús se acerca a ti y te da la gracia. ¿Y para qué te da esa gracia? Por la gloria que te espera. Esto es importante. La gracia no nos va a llegar necesariamente cuando estamos felices o cuando estamos sin problemas. La gracia nos permite soportar el sufrimiento que vamos a vivir. Porque si de verdad decimos que amamos a Jesús, estamos llamados a vivir como ¿quién? Como Jesús. Y si vivimos como Jesús, también vamos a ser parte de Él en sus sufrimientos. Entonces, si caminamos allá afuera, podemos ver gente súper exitosa. Podemos ver gente súper talentosa, inteligente. Podemos ver gente que es brillante. Pero vemos gente vacía espiritualmente. Gente que aún no tiene a Cristo. Gente que no abre su Biblia. Gente que no ha sido bautizada. Gente que no ha entregado su alma a Jesús. Si eso no nos duele, es que nos tiene que doler. Y está bien que nos duela, porque a Jesús le dolía. Jesús sentía compasión. Entonces, ahí es donde viene la gracia. Él nos va a dar la gracia en medio de nuestros sufrimientos. Cuando muere un familiar, ahí está la gracia de Dios. Cuando perdemos el trabajo, ahí está la gracia de Dios. Cuando vamos a perder la casa, ahí está la gracia de Dios. Cuando estás a punto de perder la esperanza, ahí está la gracia de Dios. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. ¿Okay? Finalmente vamos a hablar de cómo compartimos la gracia. ¿Okay? Y miren, en el reino de Dios tú puedes tener sueños pequeños. Y ese es un ejemplo de un sueño que comienza en el reino de Dios. Tienes a un hombre en África, hincado ante Dios, quizás acaba de ser convertido, acaba de entregar su vida a Jesucristo, y esa es su iglesia. Y mira lo que sucede después. Wow. Esa es la gracia. La gracia es el motor que te mueve. La gracia es la red de seguridad que te ayuda a tomar riesgos por el Evangelio. Porque para llevar el Evangelio de Jesús y para atraer más gente a Jesús y para vivir como Jesús y para negarte a este mundo y para no permitir que te contamine toda la influencia y todas las cosas que tiene este mundo, necesitas tomar riesgos, necesitas lucir diferente, necesitas ser diferente. Quizás no vas a invertir la misma cantidad de tiempo en redes sociales, quizás no vas a ver los mismos programas de televisión, quizás no vas a visitar los mismos sitios de internet que el mundo visita. Y eso te va a causar estragos, te van a juzgar, te van a criticar, se van a mofar de ti, se van a reír de ti. Es un riesgo ser separado, ser aparte, ser santo. Es un riesgo. Pero la gracia de Dios es esa red que te salva, es esa red que te protege, es esa red que te permite tomar ese riesgo por Jesús. Ahora, esta es una actriz que encontré una foto de ella. Y quiero que veas, no los voy a leer, pero quiero que veas los pensamientos que tiene ella de sí misma. ¿Okay?
Esto no es real, no es lo que ella piensa en sí misma. Y ahora les voy a explicar. Pero venlos leyendo. ¿Te suena? Y ojo, para mí ese es el tipo de pensamientos que siembra el enemigo. Pensamientos para sobajar. Para otros quizás el pensamiento es de ego, es que estúpidos son los demás. Yo soy el único que llega a tiempo. Yo soy el único que mantiene el coche limpio. No entiendo por qué los demás no estudian. No entiendo por qué los y a lo mejor vive la persona pensando y viendo que todos los demás son inferiores a él. Los dos extremos están alejados de la gracia. Porque en un extremo te sientes menos, ¿y quién soy yo para sentirme menos si Dios me creó? En el otro extremo del péndulo, yo me siento más que los demás. ¿Y quién soy yo para sentirme más de los demás si también Dios creó a los otros? Ahora, perdón, todos estos pensamientos lo he encontrado en los comportamientos obsesivos que podemos tener, los comportamientos compulsivos que podemos tener. El alcohol, el cigarro, ver ciertas cosas en internet, o simplemente pasar horas y horas y horas viendo partidos de fútbol, pero pasar horas y horas y horas viendo partidos de fútbol o viendo series de Netflix. A mí acabo de hacer un ayuno de 10 días y todavía no estoy regresando a YouTube. Yo pasaba 6 horas, 8 horas diarias viendo videos de YouTube, ciencia, tecnología, lo que tú quieras, pero son muchas horas. Es un comportamiento compulsivo. Esos comportamientos compulsivos te evitan que te enfrentes a estas conversaciones. Y lo que te quiero invitar el día de hoy a hacer es inspeccionar en tu mente cuáles son esos comportamientos o esos pensamientos compulsivos que tú tienes acerca de ti. ¿Ok? Y el ejercicio es sencillo. Dices, mi mente me dice todo lo hago mal. Y vas a tu Biblia y sacas 2 Corintios 3, 16, 18 y lees. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es decir, soy una obra en construcción. No soy perfecto, cometo errores, pero mira, Dios me está transformando. O sea que eso de que todo lo hago mal es falso. ¿Okay? Soy ignorada o soy ignorado otra vez. Juan 4:39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Jesús te conoce. Jesús sabe cuando te levantas. Jesús sabe cuando lloras. Jesús sabe cuando te quedas callado. Jesús sabe tus dolores, tus sueños, tus anhelos. Él te conoce. Puede que el mundo te ignore, puede que papá o mamá te hayan ignorado, puede que el esposo o la esposa te estén ignorando o te hayan ignorado. Jesús no te ignora. La verdad es esa. Entonces reemplazas eso por una escritura. Siguiente conversación. Mi papá tenía razón, soy un estúpido, soy una estúpida. Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Mientras más paso tiempo con Dios, más sabiduría me va a dar Él. La sabiduría no procede de mí ni lo que me dijo papá o mamá, sino viene de Dios. Otra, ¿para qué sirvo? Filipenses 3:8 al 10. Es más, todo lo considero pérdida por razón incomparable del valor de conocer a Cristo mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. ¿Basada en qué? Basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, por ende recibir su gracia, y llegar a ser semejante en Él en su muerte. ¿Para qué sirvo? Tu propósito te lo da Dios. Puede que lleves 1 año o 2 años sin trabajo, puedes que hayas aplicado a 50 o 60 trabajos y nadie te ha llamado para una entrevista, no importa. Tu propósito está en Dios, no necesariamente una carrera profesional. Mis ojos están desproporcionados, o
o mis hijos se ríen de mí porque dicen que no tengo pompas, pero bueno, es uno de mis traumas, parecer que no tengo pompas. No se fijen, por favor, pero bueno, next. Pero Salmo 139, 14 al 16 dice: wow, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Ha sido creado perfectamente. Cada herida, cada imperfección, cada cicatriz, cada enfermedad te hace perfecto para Dios. Reemplazamos otra vez, jamás debía ayudarlo. Esta nos pasa, ¿no? Otra vez, parece dinero, no me lo pagan. Otra vez, ¿sí? ¿Y cuál es la verdad? Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Reemplazamos una idea, la reemplazamos con su escritura. ¿Ok? Y finalmente, llego a la casa y lo mismo. Cocinar, lavar. O llego a la casa y los niños están gritando. Cualquier cosa que traiga a la mente. Mateo 11:28. Si estoy cansado, Jesús me dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Aprendamos a su descanso. Así se manifiesta la gloria de Dios. Pero se entiende como si yo mantengo todas esas conversaciones en mi mente, no puedo sentir la gracia y no puedo ver la gracia porque estoy demasiado ocupado en las conversaciones que tiene mi mente. Esto que tenemos aquí, ya se me apagó la Mac. Espérenme que la tecnología me está aquí haciendo una. La Mac de mi hijo, gracias Dani por prestarme. Ahí voy para allá. Es para que reflexionen, para que digieran lo que hemos hablado. Esa es una fortaleza, es oscura, ha sido sembrada por Satanás en tu mente. De ella salen susurros. Otra vez vas a fallar, no sirves para nada. Otra vez te engañaron. Nada de lo que haces sirve. El tiempo nunca me alcanza. Mi vida es muy complicada. Ya no puedo más. Una cosa, luego otra y ahora esto. ¿Cómo vas a recibir la gracia teniendo esa fortaleza dentro de ti? ¿Qué puedes hacer para eliminar esta fortaleza? Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es en contra de seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La palabra de Dios, miren qué animación, es que mi hijo es experto en cine. O sea, vean esta animación, por favor, me tomó horas, Dani. Ya no va a tomar 2 minutos llegar aquí, pero espérenme. Esto que ven aquí es un campo verde, es tierra fértil. La palabra de Dios pudo penetrar en esa tierra. Ahora está lista para ver. Esas plantas están listas para recibir el sol. Y están sedientas de recibir los nutrientes de la tierra. Cuando nosotros podemos estar de cara a cara, de mano a Dios, y hemos estado en esta jornada que a lo mejor nos toman años, de encontrar estas conversaciones, de encontrar estos comportamientos compulsivos, de encontrar estas fortalezas que han sido sembradas por el enemigo, y de tomar la palabra de Dios y de reemplazarla, y de estudiar la palabra de Dios y de memorizar la palabra de Dios, cada vez más vamos a poder ser testigos y cada vez más vamos a poder sentir y recibir la gracia de Dios para que entonces hagamos algo mágico. ¡Oh! Tengo la gracia de Dios y ahora la vas a poder extender. Entonces los invito a que reflexionemos en esta semana cómo podemos recibir más de la gracia de Dios
¿Cómo podemos estudiar más lo que dicen las Escrituras acerca de la gracia de Dios? Y ya que nos sabemos merecedores de la gracia de Dios y que la aceptamos y que la sentimos, ¿cómo podemos también transferirla? ¿Cómo podemos compartirla con otras personas? Puede ser algo tan sencillo como llegar a un Publix a las 8 de la noche. A mí me ha pasado que llegas y te atienden mal. Y mi naturaleza arrogante comienza a decir, ay, qué customer service, ni siquiera me sonrió. ¿Qué tal si en lugar de darle cabida a eso, que suena que es como del enemigo, ¿no? Eso es de la oscuridad, eso no es de la luz, ¿qué tal si hacemos un esfuerzo esta semana por leer el nombre de la persona y preguntarle cómo va su día y saludarla cordialmente? Amén. Con una sonrisa. Vamos, Miguel. Dar la gracia no es complicado. Quizás es entrar a un elevador y decir buenas tardes, ¿cómo están? Todo el mundo te va a ignorar, no te preocupes. It's okay. No lo estás haciendo, no lo estamos haciendo para que la gente diga, ¡ah, qué increíble! Por Dios. Es por Dios. Y porque nosotros constantemente estamos recibiendo su gracia. Entonces, para cerrar, los dejo con esta escritura. Está en Romanos 16:20 y que les dice, muy pronto, más de lo que nos imaginamos, muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Buenas tardes.